Perdón, lo tenía en silencio. Le queremos dar gracias a Dios por este precioso día, por la vida que Él nos ha dado, por la oportunidad de estar una vez más en su presencia. Y le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos están sintonizando, sea en sus hogares o en cualquier otro lugar en el cual ustedes se encuentran. Gracias por acompañarnos. Vamos a entrar en la presencia del Señor para primeramente darle gracias a Dios por este precioso tiempo que nos permite pues entrar acá en su presencia. Oremos. Papito Santo, gracias por este precioso día, gracias por esta noche, gracias por cada una de las familias, de las personas que nos sintonizan en este momento. Los queremos poner, Señor, en tu presencia para que tú eh, protejas, proveas, Señor, según sus necesidades, para que tú cumplas, Señor, tu propósito en cada uno de nosotros y queremos poner en tus manos muy especialmente el estudio de esta noche para que seas tú, Señor, quien guíe y quien nos lleve a poder aprender un poquito más de ti, un poquito más de nosotros mismos, Señor, y poder ver las soluciones que podamos traer a nuestra vida a través del consejo tuyo, Señor. Bendice este estudio, ayúdame a mí a poder ser un instrumento, Señor, en tus manos y también a cada familia que está escuchando en este momento, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado te lo pedimos y damos las gracias. Amén. Bueno, vamos a tener un canto y vamos a tener un canto navideño. Vamos a ver cómo nos va. Así que espero que usted esté listo también para cantar. Vamos a poner por acá la pista. Suenen dulces himnos gratos al Señor y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Salte de alegría, lleno el corazón, la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Sintan nuestras almas noble gratitud hacia el que nos brinda redención. Y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Amén. Gracias a Dios por este precioso himno. Y vamos a quedar acá también ya en esta pantalla. Hemos venido hablando estas últimas semanas acerca de la depresión, cómo salir del abismo, de la desesperación. La depresión, como veníamos hablando, hemos venido hablando, es una condición, es una emoción, es un sentimiento que, pues, por supuesto, ataca la parte interna del ser humano. No es eh, como una mancha en la piel, es algo que va adentro, en la mente, en el corazón, en la parte interna nuestra. Y empieza eh, a hacer presión, empieza a comprimirnos de tal manera que puede llegar, dependiendo del grado de depresión, a llegar hasta el momento en que ya no se pueda hacer nada. Entonces, le damos gracias a Dios. Hemos tenido una bonita aceptación del tema, mucha participación, ha habido hermanos, hermanas, familias que han tenido preguntas. Sé que hay muchas personas que están siendo
golpeadas por lo que es la depresión. Y un versículo que espero que nos podamos aprender de memoria con la cita también, no solamente el versículo, sino la cita, y lo vamos a estar repitiendo hoy, y de hecho va a ser parte de tarea para la próxima semana, si el Señor así nos lo permite. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te deprimes? Por qué te agobias, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 42:11. Ese es uno de los versículos preciosos que nosotros nos estamos enfocando. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Y eso es una afirmación, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Tenemos que darnos cuenta de que todavía nos queda mucho en el camino del Señor. Satanás está soltando sus dardos venenosos, sus dardos de depresión, de desesperación, de angustia, de agobio, de abatimiento. Y Él no se va a cansar de seguir mandando esos dardos a cada uno de nosotros. Así que le invito para que usted pueda entrar en ese momento con toda su percepción, con toda su atención a lo que Dios tiene para nosotros. Ya hemos estudiado dos capítulos completos. Hoy estamos empezando ya con el tercero. Nada más tenemos esta diapositiva de los estudios anteriores y es porque de ahí es donde salimos. Tal vez usted se diga a usted mismo, no puedo pensar con claridad, no siento nada, ya me da lo mismo, como decimos por acá en Costa Rica, me da lo mismo Chana que Juana, o sea, me da lo mismo que suceda o que no suceda. Ya la verdad, nada me importa, no tengo metas, no tengo dolor, no tengo ganas de hacer absolutamente nada y estoy como el náufrago tirado a su fortuna. Tal vez me muera, tal vez me rescaten, tal vez no sé ni qué pueda pasar. Tal vez usted dice, no puedo pensar con claridad, ya no siento nada, ya no tengo metas, no tengo deseos de seguir viviendo, de seguir luchando, ni siquiera puedo convencerme a mí mismo de salir de esta tristeza. ¿Qué me sucede? Bueno, ahí es donde nosotros vamos a empezar a meter la navaja. Vamos a empezar a meter un poquito el bisturí ya en esta sesión, si el Señor así nos lo permita. Tal vez usted está pasando por este abismo, por el abismo de la depresión, con sus turbulentas nubes, ¿verdad? Como ahorita que hemos estado con huracanes y vientos muy fuertes, tal vez usted se siente que todo está dando vuelta, de que no puede hacer absolutamente nada, se siente completamente desamparado, se siente que ya no sabe a dónde ir, no sabe cómo arreglar su vida. Así como hay distintas clases de nubes, también hay diferentes tipos de depresión. Entonces, ya eso lo habíamos visto en sesiones anteriores. Hoy vamos a ver las causas de la depresión. Dios tiene un propósito para todo. Y ahora, aquí yo quisiera hacer pues una nota a pie de página. Hay cosas que no es porque Dios nos las está enviando. No es que Dios dice, voy a mandarle a Marco depresión. Hay cosas, como lo vimos en la sesión anterior, que es consecuencia de mis decisiones, consecuencia de mi pecado. Si yo por andar borracho voy manejando y tengo un accidente y quedo cuadraplégico, por supuesto que voy a tener depresión, pero no fue que Dios me metió el alcohol en la boca, me metió el carro a la fuerza y me bajó el acelerador para que yo fuera a toda velocidad. Entonces, eh, hay depresión que puede ser consecuencia del pecado. Como habíamos hablado, a veces hay depresión por situaciones internas, por pecado propio, pero puede haber depresión por factores externos, por algo que alguien me hizo. Sería muy diferente si yo estoy esperando en el bus, perdón, estoy esperando el bus en la parada y llega un par de muchachos que vienen haciendo piques y me atropellan y me dejan a mí lesionado, me dejan a mí cuadrapléjico. Eso es una causa externa de la depresión y ahí es donde yo quisiera que habláramos, ¿verdad? Hay cosas que no es que Dios las mandó, Dios las permite y puede tener un propósito aún utilizando las situaciones malas que otros han hecho. Un ejemplo claro, la muerte de Jesucristo.
Dios permitió a alguien de externo le hiciera a Jesús que lo entregara. Y el mismo Jesucristo dijo, mejor lo hubiera sido no haber nacido, pero había un propósito de Dios en eso. Entonces, aquí quiero que tengamos esa salvedad, ¿verdad? Dios tiene un propósito para todo. O sea, cuando Dios envía algo a nuestras vidas, puede ser que nos esté tocando la puerta ahí. Marco, con permiso, voy a pasar, voy a enseñarte una lección, voy a darte unas cuantas clasecitas de vida. Y nos da esas clases, nos da esas lecciones. Ni siquiera los nubarrones que aparecen en su vida son por accidente. Esas situaciones que tal vez son así pasajeras, no hay accidentes con Dios. Dios puede utilizar cualquier situación para darnos bellas lecciones. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar preparados para recibir esas lecciones y crecer. La depresión puede abrir nuestros ojos al propósito singular que Dios tiene para nuestras vidas, ya sea antes, después o durante los ataques de desaliento. O sea, que viene el ataque y tal vez yo no puedo decir, uy, ahí viene, me va a pasar esto, me va a pasar lo otro. O tal vez en el momento en el cual estoy siendo atacado por el desaliento o tal vez posterior al ataque del desaliento. Recuerde que las tormentas reviven las tierras secas y me encanta esta frase. Las tormentas reviven las tierras secas y áridas y producen bellas flores y vida nueva durante la primavera. Hay veces nosotros sentimos que ya no hay más allá, ya me siento al borde, me siento decaído, me siento que ya no puedo dar más, que ya mi vida no vale nada, que ya no hay razón para continuar. Pero recuerde que las tormentas reviven las tierras secas. Yo he visto en películas de estos lugares áridos, ¿verdad? Tal vez hay tipos desérticos donde se viene una tormenta o una lluvia muy fuerte y al día siguiente eso está verde. Al día siguiente eso está verde y se ven flores y se ven semillas y se ven, inclusive hay algunos peces que están casi que parecieran muertos en el desierto y viene una de estas tormentas y en eso poquito tiempo que está el charquito de agua, ahí vuelven a la vida, se reproducen y dejan sus huevitos y en otro aguacero nacen esos y ahí van. Entonces, veámoslo como un propósito divino. Cuando estemos pasando por esta aridez, cuando estemos pasando por la depresión, no nos quedemos ahí hundidos en la depresión, sino pues, miremos más allá de la tormenta. ¿Qué va a venir después de esto? ¿Con qué propósito Dios está permitiendo esto? Algunos hermanos, en algunos momentos, conversando con ellos, dicen, bueno, no hay que ver solamente el por qué a mí, que eso es algo muy normal. ¿Por qué me pasó este accidente? ¿Por qué me pasó esta situación? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice yo para merecer esto? Bueno, hay veces no es que uno hace algo para merecerlo. Veamos a Job, eh, un hombre íntegro delante de Dios, y Dios quiso probarlo, permitió que Satanás lo probara hasta el punto de estar casi muerto. Su esposa le dice, aún mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Dios tenía un propósito, aunque tal vez Job no lo entendía, él nunca renegó de Dios y aún en esa tierra seca que estaba viviendo, después de esa tormenta, hubo una bella cosecha. Así que lo aliento para que no se desespere. Si usted siente que ya no da más, si usted siente que ya la situación se está volviendo inaguantable, yo le digo, siga aguantando, siga adelante. Nos esperan a nosotros, que somos hijos de Dios, cosas superiores. Vamos a ver entonces agravantes físicos. La depresión puede tener varias causas, como le hemos venido hablando. Hay algunas que son, bueno, en este caso físicas, hay otras que son emocionales, hay otras que son espirituales. Y yo quiero que empecemos a ver algunas acá. Entonces, agravantes físicas, algo que agrava la depresión dentro de lo físico que nosotros podemos ver. Uno, que puede haber un desequilibrio hormonal o químico. Hay situaciones que se dan descompensaciones dentro de nuestro cuerpo por situaciones
de diferentes índoles. Hay tratamientos que son a base de hormonas y entonces puede generar ahí un desequilibrio, ¿verdad? En el correcto funcionamiento del cuerpo. Y se da. Hay otros que son factores químicos y ya para esos pues están los psiquiatras, que ellos pueden dar ese balance, ¿verdad? Ya a través de medicinas, a través de tratamientos. Ahora, hay drogas y medicamentos que podrían también eventualmente causar eso. Viene muy parecido, bueno, medicinas y los químicos y todo esto, ¿verdad? Pero también algunas drogas son alucinógenas y llegan a generar un desfaz con a la persona, ¿verdad? A su capacidad, que se pierden, se sienten que están completamente en otro lugar y pues afecta la parte física. Algunos medicamentos que son muy fuertes también pueden causar cierta reacción en ese sentido. También algunas enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas son aquellas que se repiten y no se quitan ya después de cierto periodo de tiempo, ya 6 meses o 4 meses de algo que ya no se quita y es continuo y es continuo. Eso puede generar también algún tipo de depresión. Eh, eh, yo acompañaba a mi mamá a unas citas o a unas charlas con, con un grupo ahí contra la diabetes o para preparación para la diabetes. Y una de las cosas que ellos hacían mucho énfasis era en el periodo de aceptación. Normalmente cuando uno vive la vida pues normal, valga la redundancia, cuando uno nada más está ahí viviendo y van pasando los años, decía nuestro misionero don Randy, uno llega a la edad de los yo nunca. Yo nunca había padecido de esto, yo nunca había padecido de lo otro, yo nunca había tenido diabetes, yo nunca había tenido descontrol con los triglicéridos, yo nunca había tenido descontrol con el colon, yo nunca había tenido descontrol con lo que fuera. Y hay veces que ya conforme pasan los años empiezan a ser empiezan a aparecer en diferentes enfermedades y diferentes situaciones en nuestros cuerpos. Y ahí entonces ellos hablaban acerca de la aceptación, en este caso era de la diabetes, era un grupo que enseñaban a vivir con la diabetes. Entonces ellos hablaban, es un impacto. Yo nunca había padecido de diabetes, yo nunca había tenido diabetes y ahora ya la tengo. Eh, entonces, pum, eso me afecta. Eso puede llegar a causar depresión. Es más, podría casi que decir que causa depresión. Tal vez no a todos tan severa, tal vez no a todos así tan fuerte como a algunos les puede dar, pero hay diferentes grados como lo veníamos hablando. Entonces, algunas enfermedades crónicas que afectan el cerebro o el sistema nervioso, la propensión genética. Hay situaciones que son hereditarias. El padre lo tenía, los abuelos lo tenían. Hay casos de esquizofrenia, hay casos ¿cómo se llama esta otra enfermedad? Se me fue. Que también se van perdiendo, ¿verdad? En su mente y ya las personas, es normal dentro de la familia que se den ese tipo de situaciones. Entonces hay también propensión genética a la depresión. Hay hábitos inapropiados. Eh, Cuando nos alimentamos de una manera incorrecta, en cualquiera de los dos lados, que comamos demasiado o que no comamos. Eh, Ambas cosas son inapropiadas, ambas cosas son incorrectas. ¿Por qué? Bueno, y alimentarnos menos de lo que el cuerpo necesita genera también causas de depresión y ahí vemos la anorexia y todo ese tipo de desórdenes, la bulimia, que son hábitos inapropiados de alimentación y por otro lado está el gula, ¿verdad? La gula que es comer y comer y comer y comer. Ahí esto no sé si empezó ahí, pero sé que en Roma, en la antigua Roma, ellos llegaban y comían esas cenas suculentas, ¿verdad? Y ya cuando estaban llenos se iban, vomitaban para seguir comiendo y comían hasta que quedaban casi que desmayados de la cantidad de comida. Bueno, hábitos inapropiados de comida, eso genera depresión. También hábitos inapropiados en el ejercicio, comer demasiado, hacer demasiado ejercicio. Hay personas, hay hasta un tipo de enfermedad, ¿verdad? Que es de las personas que
que se pasan de hacer ejercicio, son obsesivas. Yo conocí hace unos años una amiga de mis sobrinas, que esa muchacha pasaba de las 24 horas del día, tal vez 18, 17, 19 horas haciendo ejercicio. Era una obsesión. Ella no podía estar quedita viendo tele porque tenía que estar haciendo ejercicio. Se levantaba a las 12, a la 1, a las 2, a las 4 de la mañana a hacer ejercicio y era una obsesión por estar haciendo ejercicio. Por otro lado, el no hacer ejercicio del todo también puede causar es un hábito inapropiado de ejercicio, no hacer del todo. El cuerpo necesita mantenerse en condición. ¿Qué es lo que pasa? Pues con muchos de los animales que están enjaulados y les tiran ya la carne muerta a sus pies, además casi que se los pegan a ellos, ¿verdad? Cuando les tiran el pedazo de carne y ellos no tienen ya que cazar, ya ellos no tienen que correr, ya ellos no tienen que ver cómo se las ingenian para ir a cazar a su presa. Ya la presa llega. ¿Y qué es lo que pasa con estos animales? Se empiezan a hacer lentos, se empiezan a hacer más débiles. Ya poco a poco se van entristeciendo y van decayendo. Y lo mismo sucede con hábitos inapropiados de descanso. Y como hablamos, cualquiera de los dos extremos. Esas personas que descansan todo el día. Y una de las situaciones que he podido ver en la depresión es que algunas personas eh, pasan descansando o, o pasan en cama o pasan ahí viendo televisión todo el día, toda la semana, todo el mes y muchos meses. Y eso genera también depresión. Tal vez van de la mano la depresión y esos malos hábitos, ¿verdad? Inapropiados de descanso. A otras personas les da todo lo contrario. Malos hábitos de descanso es que nunca descansan, tienen que estar haciendo cosas, tienen que estar siempre activos, viendo a ver qué hacen por aquí, qué hacen por allá, a cualquier hora de la mañana, a cualquier hora de la tarde, a cualquier hora de la noche, a cualquier hora de la madrugada, tienen que estar siempre activos si no descansan. El cuerpo no está hecho para ninguna de las dos. Necesita descansar, necesita actividad, necesita descansar, necesita actividad. Para eso pues hay un promedio, ¿verdad? Se nos dice que cada 8 horas necesitamos 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo, 8 horas para hacer otras actividades, para alimentarnos, para recreación, etcétera, etcétera. Y todos tenemos 24 horas. Ahora, ¿cómo las utilizamos? Ya eso es algo que cada quien tiene que empezar a analizar en su propia vida. Pero si nosotros tomamos esto por acá, en causas de la depresión, los malos hábitos o los hábitos inapropiados, si nosotros pudiéramos hacer hábitos apropiados en cuanto a la comida y empezamos a comer buenas cosas de la manera correcta. Me acuerdo hace algunos años con mi hermano Francisco, que está allá en Estados Unidos y como misionero, habíamos ido a un restaurante buffet bastante grande y eran filas de platos de comidas por un lado y las bandejas de todo, ¿verdad? Y a veces uno como latino en esos lugares uno llega y carne, me lleno de carne, me lleno de cosas ricas que a mí me gustan porque sé que no siempre puedo comerlas. Pero él decía, no, es que hay que comer con un balance, coma ensalada, coma verdes, coma cositas ahí de un poquito de todo, y ya si le queda espacio, pues ahí coma las comidas que no son tan saludables, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros llegamos y empezamos a comer de aquello que no es muy saludable, pero que es rico, y es que es como el pecado, ¿verdad? El pecado, si el pecado fuera feo, no lo cometemos, pero es que el pecado trae satisfacción. Lo que pasa es que después nos pasa la factura, al igual que los hábitos inapropiados de comida. Empezamos a comer mal y luego nos pasa la factura cuando nuestro cuerpo ya no está funcionando apropiadamente, cuando ya nuestros niveles de los exámenes de laboratorio nos dicen usted tiene el colesterol malo alto, tiene los triglicéridos altos, tiene la presión arterial alta, tiene el azúcar alto, tiene mal funcionamiento de ciertas funciones de su cuerpo, porque hemos venido tratando mal a nuestro cuerpo. Entonces, aquí hago hincapié que es importante tener un buen balance en cuanto a la comida, en cuanto al el ejercicio, que bueno, ya di un poquito de la comida, ¿verdad? Que se recomienda
por lo menos 5 tiempos de comida, no muy fuertes, pero sí se sabe que el desayuno tiene que ser un tiempo pues importante de alimentación, donde esté variado, que haya proteínas, que haya carbohidratos, eh, para tener energía por el día. Y después tener ahí una meriendita a media mañana, luego tener el almuerzo, luego tener una meriendita en la tarde y luego cenar, pues ya menos porque ya el cuerpo va a requerir menos energía y muchas veces, lo digo porque la mayoría de los que hemos sido estudiantes universitarios, llegábamos de la universidad cansados y llegábamos a comer de todo porque veníamos con hambre, después de que tal vez si acaso habíamos almorzado, nos tomamos una galletilla o algo ahí antes de entrar a clases y llegábamos 9, 10, 11 de la noche a la casa y llegábamos con hambre y a comer, a, a comer sin medida y eso pues se generaba ciertos problemas. Y también, bueno, el ejercicio se recomienda así mínimo de mantenimiento, por lo menos 30, 40 minutos 3 veces a la semana, mínimo, así como para un poquito mantener eh, el cuerpo en movimiento, ¿verdad? Para que no se nos entorpezcan las funciones. Y en el descanso, yo sé que muchos de nosotros pecamos en eso, no descansamos lo que el cuerpo realmente necesita. Y a veces castigamos a nuestro cuerpo quitándole las horas de descanso. Se sabe que el cuerpo necesita unas 2 o 3 horas para llegar al descanso, al sueño profundo. Entonces, si necesita 2, 3 horas para llegar al sueño profundo y necesita por lo menos 3, 4 horas de sueño profundo, si yo me acuesto a la 1 de la mañana, duro 2 o 3 horas para llegar al sueño profundo, entonces digamos me acosté a la 1, 2, 3, por ahí de las 3, o inclusive tal vez 4, puedo llegar al sueño profundo y me tengo que levantar a las 6 y digamos llegar a las 3, 4, 5, 6, tengo apenas 3 horas de sueño profundo. No estoy llegando a ese punto de descanso que el cuerpo requiere, que Dios diseñó para que nosotros descansáramos. Y pasamos todo el día agotados y a veces decimos, no, yo ya me acostumbré a eso. Bueno, es que castigamos muchas veces a nuestro cuerpo sin darle el descanso necesario, pero lo digo por experiencia. Cuando lo hemos castigado por mucho tiempo, al final el cuerpo pasa la factura. Y el cuerpo llega y dice, ya no doy más. Y ahí es donde se vienen descompensaciones, donde se vienen situaciones que realmente no eran necesarias porque no tuvimos una apropiada alimentación, no hicimos un apropiado ejercicio y no tuvimos un apropiado descanso. Entonces es importante, esos agravantes físicos, estos 3 puntos son muy importantes. Eh, y pues muchas veces los hemos aprendido o los aprendemos de la manera más dolorosa, siendo nosotros los que estamos padeciendo estas situaciones. Causas de la depresión, punto B, reacción emocional. Reacción emocional a la pérdida, la ira reprimida, ira reprimida. Eh, Habíamos hablado de que la depresión es majar o aplastar con fuerza, meter algo que no cabe en algo más pequeñito, ¿verdad? Y lo empujamos, tratamos de meter a la fuerza. La ira reprimida. Entonces, hay veces hay reacciones emocionales. Eh, el cuerpo reacciona ante diferentes estímulos. ¿Qué pasa si yo pongo mi mano en un disco caliente de la cocina? Llego ¡ay! Y me quemo y ya me llevo la mano a la boca, ¿verdad? A chupármela, le pongo en agua fría, le pongo hielo para que se me enfríe la quemadura, etcétera, etcétera. Y hay una reacción. Entonces, emocionalmente también hay reacciones y esto nos puede servir también pues de termómetro. La reacción emocional a la pérdida, la ira reprimida por pérdida de un ser o un objeto amado. Podemos hablar de un ser amado, alguien muy querido por nosotros que ya lo perdimos y muchas veces reprimimos las emociones. O puede ser inclusive por un objeto amado. Aquí hemos
He visto casos de personas que han caído en depresión porque se les quema su casa, porque le roban el carro, porque pierden el trabajo, eh, por situaciones de ese tipo, ¿verdad? De cosas materiales. Me acuerdo hace poco aquí en nuestro pueblo hubo un asalto, un intento de asalto, donde a una persona la iban a asaltar, llevaba el dinero para depositarlo al banco y lo asaltaron. eh, y él empezó a forcejear y las personas ahí armadas y empezaron a forcejear uno con el otro, eh, y él no quería tener esa pérdida material. Perfectamente hubiera podido morir por no perder esos objetos amados, ¿verdad? Pérdida de algo que se esperaba. Aquí, bueno, podríamos hablar de muchísimas cosas. Eh, He sabido de personas que han tenido un bebé en su vientre y ese bebé muere. Ya tenían la esperanza, tenían la ilusión de tener a esa persona, esa personita, a ese hijo, a ese sobrino, a ese nieto, y lo perdieron. Y eso crea una reacción emocional ante la pérdida de eso, por supuesto, y no estoy diciendo de que es que no se puede tener eh, dolor a la hora de perder algo como un hijo, ¿verdad? O un ser querido. Eh, por supuesto que es justificable, pero vamos a tratar de ver un poquito más adelante, conforme vayamos avanzando en el estudio, de qué manera podemos atacar todas estas pérdidas. Pérdida de la autoestima. Hay personas que han caído en una autoestima, ya digamos cero, que ya han llegado al punto mínimo. Yo he conocido personas que han estado tal vez en drogas, eh, y hablando con ellos dicen, bueno, no, yo era un profesional, pero me metí en drogas, o me metí en el alcoholismo, me metí en diferentes vicios y todo lo perdí. Perdí mi familia, perdí a mi esposa o a mi cónyuge, perdí a mis hijos, perdí a mis padres, perdí mi trabajo. Y al final normalmente dicen, perdí mi propia autoestima, me da lo mismo dormir en un cartón, ya no tengo metas para mi vida, ya no me importa hacer absolutamente nada, todo me da lo mismo. Eh, si tengo que comer comida de un basurero, pues me da lo mismo. Y pierden la autoestima, ya se sienten que no valen nada, inclusive que son merecedores de todo eso que les está pasando. Pérdida del respeto de otros. Uno es lo que yo opino de mí mismo, pero otro es cuando ya los demás piensan eso de mí. Ya no soy nada, entre comillas, no soy nada para los demás y me tratan como basura. Pienso tal vez en indigentes, cuando toda la gente pone su mano para que le den algo y lo que hacen es saltárselo o dar un rodeo para no estar ahí en medio de ellos. Eh, es triste perder todas estas cosas, pérdida del control. Yo creo que una de las cosas que más nos presiona o más nos deprime es que ya no podamos tener control de las cosas, cuando ya las cosas se están yendo de control. Con ejemplo, con los hijos, cuando ya un hijo se empieza, como decimos nosotros, a salir del canasto, ya empieza a hacer cosas que nosotros nunca le enseñamos, ya empieza a ir a lugares que con nosotros como creyentes nos damos cuenta de que no son lugares apropiados para que nuestros hijos estén. Y ya se nos empieza a salir de control. Eso puede llevar a una depresión. Los padres pueden decir en qué fallé, es que lo hicimos mal, si hubiera hecho esto en vez de lo otro. Y la pérdida del control puede llevarnos a una reacción emocional ante la pérdida. La pérdida de la salud o de las capacidades. Estábamos hablando, ¿verdad? Acerca de, cuando hablábamos en la diapositiva anterior, ¿verdad? Acerca de la salud. Sí, cuando ya empiezan a pasar los años y ya nuestros cuerpos pues ya no son los mismos y ya tenemos índices superiores, ¿verdad? De los permitidos o del rango normal y ya empezamos a decir, ay, es que ya no soy el mismo, ya no puedo hacer ejercicio como lo hacía antes. A mí, nuestro misionero, don Randy, siempre me vacilaba cuando ya yo estaba todavía ahí más o menos con la sociedad de jóvenes. Él me decía, Marco, usted siempre se mete a jugar
como un chiquillo y sale renqueando y sale lesionado porque ya su cuerpo no es el mismo. Y yo decía, no, don Randy, todavía estoy joven, eh, pero eso fue hace tal vez unos 20 años y yo digo, ya ahora sí, ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo correr con los chiquillos, ya cuesta. Eh, ya nuestra salud ya no es la misma, nuestras capacidades ya no son las mismas. Todas las edades son preciosas, todas tienen pros y contras y necesitamos aprender a aceptar que ya nuestro cuerpo no es el mismo. Pérdida de las posesiones, bueno, las cosas materiales. ¿A quién no le duele perder la casa? ¿A quién no le duele perder el trabajo? ¿A quién no le duele perder su vehículo? ¿A quién no le duele perder sus inversiones? Me acuerdo hace unos años, mi hermana había vendido un vehículo y ella lo tenía asegurado y fue y entregó a la agencia para sacar un más nuevo. Y el carrito eso que ella entregó se lo compró un señor que estaba saliendo pensionado, o sea, le agarró la pensioncita o una parte o no sé si toda la pensión y se fue a comprar un carrito ahí, pues de agencia, no nuevo, pero bastante bueno. Y sacándolo de la agencia se fue para algún lugar, no sé si era San Carlos, y de camino, estrenándolo el mismo día, tuvo un accidente y el carro tuvo pérdida total. No había tenido tiempo de asegurarlo y le dijeron a mi hermana que si ella podía, pues, como mantener el seguro para que lo cubriera, y es que no, ya había hecho el traspaso, ¿verdad? Pero ese señor, imagínense lo que es esperar la pensión, ¿verdad? Esperar ser pensionado, que le den la liquidación que le corresponde, tomar ese dinerito, comprarse un vehículo, tal vez del que él siempre había querido, iba con su esposa, tuvieron un accidente y todo lo perdió. Pérdida total del vehículo a pocas horas de haberlo sacado. Qué triste, qué doloroso de verse. Pues sí, claro, eso causa depresión, claro que sí, claro que sí. Pérdida de las metas personales. Cuando nos hayamos propuesto, yo quiero ser esto, yo quiero estudiar aquí, yo quiero estudiar allá, y me gustaría poder alcanzar ciertas metas personales, ¿verdad? Me gustaría viajar a este lugar, me gustaría conocer este otro, me gustaría graduarme de esta carrera, y no lo logré, y no logré una, y no logré otra, y no logré otra, y no logré otra. Eso puede llegar a causar depresión también. Entonces, son muchas las causas que nos pueden llevar a esta reacción emocional ante la pérdida. Entonces, como lo podemos ver acá en esta diapositiva, tenemos muchas situaciones que nos pueden quitar el gozo y que nos pueden presionar y llegar a la depresión. Causas espirituales. Vamos a ver ahora ya, como decimos por ahí, ya vamos a empezar a meter el bisturí, ya vamos a empezar a trabajar en esta área con un poquito las soluciones. Vamos a ver algunas, primero la idea falsa, causas espirituales. Estamos hablando de que, pues este estudio está dirigido mayormente para creyentes, para personas que conocemos un poquito de Dios y un poquito de su palabra. Entonces, hay una idea falsa. Las decepciones que he sufrido me han robado el gozo, o sea, las circunstancias me robaron el gozo. Estamos hablando de una idea falsa, ¿verdad? No tengo esperanza en el futuro, así que ¿para qué esforzarme en cambiar? Eso es muchas veces lo que el mundo, lo que Satanás nos está diciendo al oído. Y nos dice, ve lo que le pasa. Usted dio lo mejor y vea cómo le pagan. Y nos decepcionamos. Y nosotros decimos o tratamos de justificarnos para sumergirnos intencionalmente en la depresión. Es que decimos, me robaron, alguien de afuera me robó el gozo, las decepciones que he sufrido me han robado el gozo. Hay una ilustración interesante que podríamos utilizarla para este punto. Se dice que una vez había un hombre que tenía una finquita, una granja, y él estaba haciendo un pozo un poco profundo
y lo había dejado ahí ya bastante hondo, pero no lo había terminado, no lo había tapado porque tenía que seguir trabajando al día siguiente, pero resulta que había caído uno de sus burros o de sus asnos, había caído en el pozo. Y cuando él llegó al día siguiente, ay, 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 ahora sí, ¿cómo saco yo a ese burro? Y estaba, pues, decepcionado, estaba sufriendo, dice, ahora sí voy a perder el burro. Ya eh, estuvo decepcionado, llegó un amigo y le dice, no, vea, vamos a sacarlo. Y entonces agarró la pala y empezó a tirar tierra adentro del hueco y entonces el burro se sacudía y empezaba a moverse y le seguía echando y le seguía echando y el burro se seguía sacudiendo la tierra y seguía moviéndose hasta que poco a poco se fue llenando lo suficiente el hueco para que el burro saliera. Bueno, podríamos utilizar esta analogía que tal vez uno diría es un poco simple, un poco sencilla, un poco absurda, pero podríamos decir que todos este tipo de situaciones nos pueden ayudar a salir del pozo. Cualquiera diría, le están echando tierra al pobre burro, es para enterrarlo, pero no, era para que se sacudiera y pudiera salir. Podría ser que Dios permita todas estas cosas para darnos algo especial que tal vez nosotros no esperábamos, que tal vez nosotros no conocíamos, que tal vez nosotros no hubiéramos experimentado si no fuera por la Universidad de la Depresión. Yo sé que todos, en mayor o menor grado, hemos tenido decepciones. Desde los primeros amores que tuvimos, esas primeras novias o novios, cuando tuvimos decepciones de nuestros mejores amigos, cuando tuvimos decepciones, no sé, por metas no alcanzadas, cuando perdimos una competencia, tal vez nos decepcionamos, pero no permitamos que las decepciones nos roben el gozo. No tengo esperanzas del futuro, así que para qué esforzarme a cambiar otra falsa idea, otra mentira de Satanás y no permita que le esté cuchicheando. Ve, ve lo que le digo. Ve, a usted nunca le van a dar un puesto. A usted le van a dar el puesto a cualquier otro menos a usted. Vea, ¿para qué se esfuerza? Vea, no haga nada. O sea, más bien renuncie, vaya a otro lado, donde sí lo tomen en cuenta. No tengo esperanza en el futuro. Eso es parte de lo que Satanás cuchichea en nuestros oídos, pero no le hagamos caso. Dios puede tomar cualquier circunstancia y hacerlo más bien una catapulta y nos puede enviar hacia arriba. La idea correcta. Causas de la depresión, causas espirituales, la idea correcta. Reconozco mi desilusión con las circunstancias en mi vida. O sea, me doy cuenta y me pongo a pensar, me pasó algo que me desilusionó. ¿Cómo aprendo? ¿Qué aprendo de esta situación? Es que yo, en un negocio, por ejemplo, ya yo estaba de socio con una persona y le di todo mi dinero y me desilusionó. Se me fue con todo mi capital. Bueno, ¿qué puedo hacer? Reconozco mi desilusión con las circunstancias de mi vida, pero Cristo vive en mí y Él es mi esperanza. O sea que las cosas materiales que nos puedan pasar ahorita, y a todos nos van a pasar y a todos nos pasan, y si no le ha pasado, espérese porque es nada más cuestión de tiempo, le va a pasar algún tipo de desilusión, sea en el amor, sea en el trabajo, sea en las finanzas, sea en su propia salud, sea en la salud familiar, sea en sus relaciones, vamos a tener desilusiones. Entonces, reconozco mi desilusión con las circunstancias de mi vida, pero Cristo vive en mí. O sea que hay algo superior a mis circunstancias que tiene el control si yo se lo permito. Hay circunstancias que son difíciles, hay circunstancias que son complicadas, pero saben, si nosotros estamos en Cristo, Él tiene el control. Él es el que me da esperanzas y me dice, Marco, al final todo va a estar bien.
Podemos verlo con nuestros hijos pequeños cuando están haciendo algún proyecto. A mi hijo le encanta hacer proyectos de diferentes cosas, con recortar con tijeras, hacer alguna, ahora aprendió eso a doblar el papel en 4 o en 6 partes y recortar ciertos lados y después lo abre, ¿verdad? Que quedan figuritas. Lo hemos estado ahí motivando a que haga ese tipo de cosas y hay veces corta mal y donde abre, ¡pum!, ha cortado la parte que unía la piecita y se decepciona, se desilusiona y le decimos, no se preocupe, vamos a hacerlo otra vez más y le ayudamos para que aprenda cómo hacerlo. Entonces, la desilusión puede que nos ayude más bien a decir, yo quiero aprender cómo eso se hace correctamente. Cristo vive en mí, hermano, amigos, si realmente usted es salvo, si usted es hijo de Dios, Dios es dueño de las circunstancias que están en su vida. A Dios nada le va a agarrar ahí por, ay, qué raro lo que pasó, no, me sorprendió. No, ya Dios lo conoce. Dios está mirando pasado, presente y futuro nuestro. Y Él conoce nuestras circunstancias. Y Él sabe que hay veces pone ciertas situaciones en nuestra vida que tal vez nos van a presionar un poquitito para extraer de nosotros aquello que tal vez ni nosotros mismos sabíamos que estaba ahí. Eso es como un limón. Yo puedo agarrar un limón y exprimirlo con mis manos, con mis dedos. Pero saben, hay un aparatito que es como una prensa, ¿verdad? Uno llega y lo cierra y empieza a exprimir de una manera diferente el limón. Bueno, hay veces es Dios que nos pone ahí y nada más hace presión y saca lo que nosotros ni siquiera sabíamos que estaba ahí adentro. Una manera preciosa de crecer. Renovaré mi mente con la verdad divina y daré gracias a Dios por el futuro que ha planeado para mí. Si yo le dijera a usted, hablando de cosas materiales, tal vez usted perdió su casa, tal vez usted perdió su trabajo, tal vez usted perdió su salud, pero si yo le digo, vea, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo, ¿qué pasa si usted me dice, yo pierdo mi casa? Y yo le digo, vea, querido hermano, Dios nos está preparando mansiones gloriosas allá en el cielo. Juan 14. Y vamos a tener una morada preciosa, hecha por el mismo Jesucristo, preparada por Él para nosotros. ¿Cuál casa aquí en la tierra puede ser comparada a una casa allá en los cielos? Y eso es lo que nos espera. Ah, es que perdí la salud. Bueno, vamos a tener un cuerpo nuevo, renovado. Dice Jesucristo, sin sombra ni mudanza del pecado, donde ya no va a haber enfermedad, no va a haber dolor. Vamos a estar para siempre con el Señor y ya no va a haber enfermedad ni tristeza. Vamos a permitir que algo temporal nos robe el gozo, nos robe la compañía de Dios y el caminar y decir, me espera algo mejor. No importa lo que el mundo me robe, no importa lo que Satanás interponga, Él no va a poder quitarme lo que Dios prometió que me iba a dar. Me va a dar una nueva vida, voy a tener un cuerpo perfecto, transformado, sin pecado, sin mudanza. ¿Qué pasa con el dolor que yo he sufrido? Bueno, allá en Apocalipsis 22, 21 y 22 nos habla de que Dios mismo va a enjugar cada una de nuestras lágrimas que hemos sufrido por amor a Él. Y dice que cada una de esas lágrimas va a recibir consolación. Porque voy a llorar por algo material que al final dice la palabra de Dios de que esta tierra va a pasar y va a pasar con gran estruendo. Y cuando estudiamos Apocalipsis y vemos las copas de la ira de Dios, vemos cómo va a quedar completamente destrozada. De hecho, la tierra y el cielo, como lo conocemos nosotros ahorita, ya no va a volver a existir. Va a llegar el día en que va a quedar completamente destruido y Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, ¿por qué perder mi esperanza de obtener algo mejor? Eso es como, no sé, un niño que vaya a salir ya, qué sé yo, de la universidad o vaya a entrar a la universidad y papá le dice, tiene que dejar su carrito de pedales o su triciclo y yo le voy a dar un carro nuevo del año.
Y que el chiquito diga, es que ese triciclo me ha acompañado toda mi vida. Sí, pero hijo, vas a tener un vehículo del año. Sí, papi, pero es que yo no quiero el carro del año, yo quiero mi triciclo. Podríamos decir, qué comparación más tonta. Bueno, algo así es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Satanás nos hace que nos enfoquemos aquí en ese triciclo que estuvo con nosotros desde nuestros primeros pasos y lo tenemos, tal vez ni lo ocupamos ni lo usamos porque ya no cabemos en el triciclo, pero nos espera algo mejor. Nos espera, bueno, no tiene comparación. Digamos, uno de los carros más caros y más populares, no sé, un Ferrari o alguna de esas, de esos tipos de vehículos, ¿verdad? Caros y veloces y todo eso. No permitamos, no permitamos que Satanás nos quite nuestra mirada de Dios y de que nos esperan cosas mejores. Renovaré mi mente con la verdad divina y daré gracias a Dios por el futuro que ha planeado para mí. Esa es la idea correcta. No es lamentarnos por lo que ya no tenemos materialmente. No, está bien, existen factores, pero me espera algo mejor. Si tenemos esas cosas materiales aquí, pues ahí está bien. Yo no estoy diciendo de que tenemos que renunciar a nuestras metas, que tenemos que renunciar a nuestros sueños aquí terrenales. Está bien, pero que no nos aferremos a ellos como si fueran lo único que pudiera darnos felicidad. Idea correcta. Y aquí es donde empezamos ya un poquito a analizar varios pasajes de la palabra de Dios. Este es Salmo 42:11, que como les decía, bueno, nos va a quedar de tarea. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y yo le podría dejar una tareita. Busque, busque todas las palabras que están ahí. Trate si puede en un comentario bíblico o en un diccionario ahí de hebreo y buscar la palabra abatir, alma, turbar, espera, por supuesto, Dios, alabarle, salvación. Si nosotros logramos extraer ese conocimiento de qué es el abatimiento, recordemos de que aquí estamos hablando de la depresión, ¿verdad? Entonces, eh, tratar de enfocarlo en eso. Bueno, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te deprimes? ¿Por qué te entristeces? ¿Por qué te decaes? Oh alma mía, ¿quién está preguntando? Bueno, el salmista se pregunta a sí mismo, ¿por qué me dejo decaer? ¿Por qué permito que yo mismo abro la puerta para que la depresión entre? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Son preguntas que se está haciendo él a sí mismo. Turbar, preocupar, sentir que ya no hay un más allá. ¿Por qué? ¿Por qué lo haces dentro de mí y piensas y te encajonas en que ya no hay un más allá, de que no hay una luz al final? Y él mismo se contesta, espera en Dios. Alma, tú que te abates, tú que te turbas dentro de mí, espera en Dios, espera en Dios, sabiendo de que Él tiene el control, de que somos importantes para Él, de que Él no va a hacer algo para dañarnos a nosotros, sino que lo que va a hacer es para nuestro beneficio. Espera en Dios. Y como les digo, estas últimas líneas es una afirmación, porque aún he de alabarle. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. No importa las circunstancias que estén a mi alrededor, aún he de alabar a Dios. No importa si perdí mi trabajo, aún he de alabar a Dios. No importa si tuve la pérdida de un ser querido, aún he de alabar a Dios. No importa si mi salud ya no es la misma, aún he de alabar a Dios. No importa cuál sea la circunstancia que usted esté pasando, aquí el salmista está diciéndose a sí mismo, no te abatas, alma mía, no te turbes dentro de mí, espera en Dios. Dios te ama, Dios nos ama y Él quiere darnos lo mejor.
Aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Qué interesante, salvación mía. Aquí estamos hablando de la ley, estamos hablando de esa seguridad de salvación que tenía el rey David. Él dice, la única salvación es Dios y es mi Dios. Y ahí es donde tenemos que estar conscientes si realmente somos hijos de Dios, si realmente estamos dentro de la voluntad de Dios. Porque si estamos pasando por depresión por consecuencia de mi pecado, no le echemos las culpas a Dios. Tenemos que ponerle, como dicen por ahí, el pecho a las balas y decir, bueno, ahí sí, cometí un error y voy a empezar a trabajar en eso y voy a empezar a seguir para arreglar esta situación. Pero si usted está bien con Dios, si usted tiene una sana relación con Dios, espere en Él, porque todavía tenemos que alabarle. Las circunstancias no debemos de permitir que le nos roben el gozo que nosotros tenemos para con Dios. ¿Por qué? Porque Él es mi salvación y Él es mi Dios. Y Dios tiene control de cualquier circunstancia que esté a nuestro alrededor. Así que debemos de abrazar, tenemos que dejar que Dios continúe siendo Dios. Yo lo veo con nuestros hijos pequeños, hay veces ellos no entienden por qué yo les digo no, por ejemplo, que quieren seguir comiendo confites y piden uno y piden otro y piden otro y yo les digo ya no más. Papi, pero es que a mí me gustan. Mi amor, no, porque le va a hacer daño. Muchas veces Dios nos dice, no, Marco, no te voy a dar esto porque te va a hacer daño. Y nosotros entramos en depresión porque Dios no permite que obtengamos ciertas cosas. Pero Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Él nos diseñó, Él creó nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos, Él los creó. Cuando Él tomó ese barro y empezó a formar y que al final hizo y dio aliento de vida al hombre, Dios se había hecho todas las conexiones en nuestra mente. Y Dios sabe exactamente qué estamos sintiendo. Dios sabe exactamente cuánto nos duele. Y si venimos a Él, siga alabándole. Si venimos a Él reconociendo que nuestra situación, que nuestra condición, aún en medio de todas las circunstancias, parecieran no tener un futuro bueno, Dios tiene el control. Nadie le ha quitado el control. Él sigue siendo mi salvación y Él sigue siendo mi Dios. Y podríamos decir como aquellos tres hombres, eh, los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando tenían que adorar la imagen y dice, disculpe, señor Nabucodonosor, pero sobre este asunto ni siquiera hay que discutirlo. No vamos a adorar tu imagen. Mi Dios nos puede salvar de ahí. Y si no quisiera hacerlo, no hay problema. Vamos a morir, pero no te vamos a adorar. No vamos a adorar tu imagen. Wow. ¿Qué circunstancias podría causar depresión? Decir, wow, yo estoy sirviendo a Dios, a Jehová, no me he postrado. ¿Por qué Dios permite todas estas situaciones? Bueno, porque ellos sabían que Dios era su salvación. No que no fueran a morir, porque pudieron haber muerto. Pero morir haciendo la voluntad de Dios trae paz. Por eso cuando nosotros estudiamos la historia de la iglesia, esos primeros mártires, millones de mártires que fueron tirados en el Coliseo, que fueron clavadas estacas ahí cada ciertos metros con cabezas de cristianos en las entradas ahí de los pueblos. Ellos ofrecieron sus vidas con gozo porque no permitieron que la depresión entrara a sus vidas, sino que dijeron, yo espero en Dios, porque aún he de alabarle, sino aquí, allá en el cielo, y Él va a tener el control de todas estas cosas. Dios tiene el control. Idea correcta.
Ya con este vamos a terminar por el día de hoy. Hebreos capítulo 6, versículos 18 y 19. Causas espirituales de la depresión. Para que por porque por dos cosas inmutables, cuales es imposible que Dios mienta, entonces, ¿qué es inmutable? Bueno, que no cambia, que no se transforma, que no muta, en las cuales es imposible que Dios mienta. Entonces dice, hay dos cosas que no cambian y es imposible que Dios mienta. De eso dice, tengamos un fortísimo consuelo. Entonces, ¿qué son esas dos cosas? Un consuelo muy fuerte que no va a cambiar y que es imposible que Dios mienta en cuanto a este consuelo que Dios nos ofrece. O sea, Dios nos ofrece un consuelo y Él no miente. Dios no va a decir, no le va a pasar nada, Marco, tranquilo, vaya por fe y pum. Y después Dios dice, ay, lo siento, me equivoqué. Nosotros nos equivocamos, nosotros sí fallamos, nosotros sí mentimos, nosotros sí somos mutables, sí cambiamos. Pero Dios que no se inmuta, que no cambia y que es imposible que Dios mienta, dice, nos va a dar un fortísimo consuelo. Un consuelo, sigo yo con los hijos, ¿verdad? Eh, Cuando un hijo tiene miedo de alguna situación, de alguna circunstancia alrededor, ¿qué es lo que hace? Grita, papá o mamá, y sale en carrera hacia donde está papá o mamá. ¿Por qué? Porque sabe que papá o mamá van a proteger. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando estamos desesperados? Ir a donde está la fuente de ese fortísimo consuelo. ¿Quién es? Dios. ¿Por qué? Porque Él no cambia, porque Él no miente. Y Él dijo que nos va a dar consuelo. Y no solamente es consuelo, es un fortísimo consuelo. Un consuelo que nos abriga completamente, que nos cubre completamente. Dice, los que hemos acudido para asirnos, para agarrarnos, para sostenernos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces Dios nos da un consuelo, un ancla para agarrarnos, una esperanza puesta delante de nosotros que es Jesucristo. Que no importa el sufrimiento, no importa la tormenta, no importa qué tan fuerte sea ese huracán que está ahorita en su vida, tenemos un fortísimo consuelo que nos podemos asir, que nos podemos agarrar fuertemente de la esperanza puesta delante de nosotros, que es Cristo Jesús. Dice el versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla de ¿quién? Del alma. ¿Y dónde está la depresión? En el alma, en las emociones, en los sentimientos. Si nosotros logramos asirnos de esa esperanza que se llama Jesucristo, vamos a tener una firme y segura ancla del alma, donde no importa las circunstancias, no importa cuán turbado pueda estar mi corazón en este momento, puedo decir, tengo paz con Dios. Está bien. Acepto esta situación que yo ahorita estoy viviendo, porque sé que Dios tiene algo mejor para mí después de esto. Voy a quedar más fortalecido después de esto. Tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Eso es toda una lección. Sabemos de que el libro de Hebreos es un libro, wow, preciosísimo. Eh, de hecho, si el Señor lo permite, el próximo semestre, en febrero, lo vamos a enseñar en el Seminario Bíblico Bautista, ya en Calle Blancos. Es un libro demasiado excelente. Bueno, la palabra de Dios es excelente, pero este libro nos habla de cosas tan preciosas que nos dan confort, nos dan reposo a nuestra alma. Eh, Hablando de esto, dice que penetra hasta dentro del velo. Bueno, aquí tenemos casi brevemente el tabernáculo de Dios. Estaba constituido por varias partes. Estaba el patio, que era el lugar donde llegaban las personas con las ofrendas que tenían que hacer, sea las flores o la harina, los palominos, los corderos,
que tenían que llevar para el sacrificio y la gente pues estaba ahí, el vulgo, ¿verdad? La población general estaba ahí. Después estaba el lugar santo, que ya ahí donde entraban los sacerdotes y hacían ciertos sacrificios y hacían ciertas homilías, pero después había un, una parte, una división. Habían unas cortinas especiales de diferentes capas con diferentes materiales donde el sumo sacerdote entraba 2 veces al año, una vez por sus propios pecados y otra vez por el pecado del pueblo. Pero cuando Jesucristo murió, ese velo fue cortado en medio y cayó, y dice que ya tenemos entrada al lugar santísimo, que es donde estaba la presencia de Dios. Dice acá, eh, para que por dos cosas inmutables, dos cosas que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, uno, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido, o sea, no es para todo el mundo, es los que hemos acudido a Él, ¿verdad? Para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuál es esa esperanza? Bueno, la salvación en Cristo Jesús, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, hasta el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Si nosotros tenemos ese consuelo, si tenemos esa esperanza puesta delante de nosotros y nos hemos asido, nos hemos agarrado, nos hemos fijado, adherido a esa esperanza que es Jesucristo, dice que ya podemos entrar hasta la presencia misma de Dios. ¿No le ayuda eso a tener confianza de que cualquier circunstancia que podamos tener hoy no va a tener un gran asidero, no va a tener una repercusión eterna dentro de nosotros, dentro de nuestras vidas? Saber de que ahí está nuestro papito. Abba Padre significa papito. Ahí está nuestro papito como el padre del hijo pródigo mirando a su hijo y dice que salió en carrera a toparlo. Así está Dios, esperando de que nosotros podamos ir delante de Él y decirle: Señor, me siento deprimido, Señor, me siento asfixiado, Señor, ya no sé hacia dónde ir, ya no tengo fuerzas, no tengo ganas de continuar. Pero Dios, que conoce nuestra mente y conoce nuestro corazón, ya nos ha dado la salida. Ahí está, como un ancla, segura y firme de nuestra alma. ¿No le da consuelo? ¿No le da ilusión de decir: wow, yo quiero eso? Ya son las 8:10. Vamos a dejar por acá el estudio. Si el Señor lo permite, el próximo miércoles continuaremos con las causas de la depresión. Vamos a seguir analizando otros pasajes que nos van a ayudar. Apenas estamos analizando las causas. Todavía viene la parte 4, que ya nos da un poquito de luz de cómo empezar a superar todas estas situaciones de depresión. Que el Señor les bendiga. Vamos a tener una palabra de oración y vamos a dar por terminada aquí la sesión por medio de Facebook, y nos vamos a quedar en Zoom para los hermanos que deseen orar. Así que vamos a orar. ¿Me acompaña? Papito Santo, gracias. Gracias por este ratito que hemos podido estudiar un poquito acerca de la depresión, Señor. Sabemos de que es una de los flagelos de nuestra sociedad, y sabemos de que ahorita específicamente durante este año ha sido un detonante toda la situación que se ha dado de salud mundial, Señor. Sabemos de que los jóvenes, los adultos, los niños inclusive están cayendo en depresión. Los matrimonios, las familias, Señor, están cayendo en depresión. Ayúdanos, Señor, a no dejarnos caer en ese terrible pecado, sabiendo de que eso nos puede alejar de muchas y muy ricas bendiciones de parte tuya, Señor. No nos preguntemos por qué yo, sino para qué, Señor. ¿Para qué permitiste esto? Y así podemos mirar una razón por la cual tú nos permites atravesar esto, para que crezcamos, para que seamos más fuertes, para que podamos mirar los problemas de este mundo de una manera diferente. Papito, gracias. Gracias porque sabemos de que somos importantes para ti. Que tú nos conoces, tú nos diseñaste, Señor. Y tú sabes también cómo podemos salir de toda esta situación. Yo te pido por las personas que en este momento nos están escuchando y que están atravesando por ese valle de sombra de muerte y que tienen dolor en su alma.
que no saben hacia dónde ir, que no saben hacia dónde dirigirse, que los problemas de este mundo han asfixiado su corazón, Señor, para que tu presencia pueda llegar a ellos, tu consejo pueda empezar a trabajar en sus corazones, Señor. Sé que hay muchas personas, varios miembros de la iglesia y familiares y amigos de la iglesia me han escrito y me han mandado pues consultas, preguntas, palabras de aliento para continuar con este estudio, Señor. Yo sé que es un tema que pues se las trae, es complicado porque es una parte interna de nosotros, no es como un lunar que yo pueda ver y operar, es algo que no se puede tocar, pero que tú lo conoces, Señor. Papito, lleva consuelo a todas esas almas que están turbadas, a todas esas almas que no saben hacia dónde dirigir sus vidas. En el nombre precioso de tu Hijo amado, te lo pedimos y damos las gracias. Amén. Vamos a dejar de compartir por aquí y también pues vamos a despedir la transmisión. Que el Señor me los bendiga. Nos vemos, si el Señor lo permite, próximo miércoles, 7 de la noche, por este mismo medio. Que el Señor les bendiga.